Bueno, comenzamos. La clase de hoy estaba destinada para la unidad 15 del programa, en donde se ven los derechos, se ven como cuatro derechos reales, digamos. Uno de los pocos, es la única unidad, digamos, donde vemos cuatro derechos reales, porque normalmente como máximo vemos tres, por ejemplo, en los derechos reales de garantía. Y a veces un solo derecho real se extiende durante dos o tres unidades. Pero en este caso, en la unidad 15, vemos cuatro derechos reales que son sobre cosa ajena de uso y goce. Por eso entonces la clase la dividí en dos partes. Por un lado, hoy voy a dar lo que es derechos reales de garantía en general, que básicamente va a ser una clase didáctica, porque esto no está en el programa, sino para que puedan entender el funcionamiento y la finalidad, digamos, de los derechos reales sobre cosa ajena, y después ir particularmente con cada uno. Hoy veremos superficie, y para mañana va a quedar lo del usufructo, el uso y la habitación, porque en una hora y media, digamos, dar los cuatro derechos reales como que es muy poco tiempo. Así que encima que le agregué esta parte general, que si bien no está en el programa, digamos que podríamos encontrarlo dentro de lo que es el dominio desmembrado, porque para entender, digamos, la funcionalidad de los derechos reales sobre cosa ajena, debemos entender cómo opera lo que es el dominio imperfecto en su modalidad de desmembrado. ¿Bien? Así tenemos entonces que el Código Civil y Comercial, en su artículo 1888, divide y distingue entre lo que son los derechos reales sobre cosa propia o parcialmente propia y los derechos reales sobre cosa ajena. Los derechos reales sobre cosa propia, el modelo, digamos, de derecho real es el dominio. Después le sigue el condominio, la propiedad horizontal y también las nuevas especies de propiedades como el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido y el cementerio privado. Luego de ello viene la superficie, que después vamos a ver que es un derecho real mixto, que es un derecho real sobre cosa propia y es un derecho real sobre cosa ajena. Y después tenemos los demás derechos reales sobre cosa ajena, que son el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la propiedad, perdón, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Bien, entonces esa es la enumeración de los 14 derechos reales que tenemos regulados en el Código Civil y Comercial, recordando el principio de números clausos y que es la ley la única que puede crear los derechos reales y que no todos los derechos reales están contenidos en el Código Civil y Comercial, sino que también pueden existir derechos reales en leyes especiales, es decir, que no se encuentren en este código. Bueno, dentro de lo que son los derechos reales sobre cosa ajena tenemos una distinción, que son los derechos reales sobre cosa ajena de uso y goce y los derechos reales sobre cosa ajena de garantía. En la primera categoría encontramos al usufructo, al uso, la habitación, la servidumbre y la superficie. Y en la segunda categoría, en los que son de garantía, encontramos a la hipoteca, a la prenda y la anticresis. Debemos decir y tener en cuenta que la existencia de un derecho real sobre cosa ajena importa un contenido que se desprende de un derecho real preexistente. Bien, así es como funcionan los derechos reales de garantía. Volviendo al concepto de derecho real que tenemos en el artículo 1882, sabemos que todo derecho real importa un poder jurídico. Bien, ¿y qué era un poder jurídico? Era un plexo de facultades considerados en una unidad, un conjunto amplio de facultades que se encuentran unidas y que conforman una unidad. Y cada poder jurídico, perdón, y este poder jurídico está estructurado legalmente, conforme al artículo 1884, que la ley es la única que puede estructurar, digamos, a los derechos reales, en cuanto a su contenido, su regulación, adquisición, modificación, extinción y todo lo demás. Bien, la configuración de un derecho real no previsto por la ley o la modificación de su estructura importa una nulidad absoluta, bien, porque va en contra del orden público. Ahora bien, teniendo en cuenta que el de todo derecho real es un poder jurídico y que el poder jurídico es un conjunto de facultades, cada derecho real tiene su contenido de mayor extensión o de menor extensión. De mayor extensión vamos a tener el dominio y de menor extensión, por ejemplo, el derecho real de habitación, que implica solamente la facultad o la posibilidad de morar, es decir, de habitar un inmueble y no más que ello. En cambio, en el dominio tenemos el modelo o el derecho real que mayor facultades otorga a su titular sobre una cosa.
Es el mayor sometimiento que tiene una cosa a una persona o a un sujeto. El contenido de los derechos reales lo podemos distinguir, tenemos que tener presente en cuanto a su extensión material, porque sabemos que casi siempre el objeto del derecho real recae sobre una cosa y tenemos que ver materialmente hasta dónde se extiende ese derecho real en una cosa. Y aparte podemos distinguir también un contenido positivo y un contenido negativo del derecho real. En cuanto a la extensión material, eso después ya lo vamos a ver en el derecho real de superficie. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá, que el objeto del derecho real comprende la cosa principal y los accesorios que se encuentran incorporados a él. ¿Bien? Pero esto lo dejemos ahí nomás porque después en el derecho real de superficie lo vamos a entender mejor. Porque ahí va a aparecer lo que se llama una ruptura de lo que es el principio de accesión. Después, en cuanto al contenido, que es lo que acá nos interesa, nosotros tenemos un contenido positivo y un contenido negativo del derecho real. El contenido positivo hace referencia a las facultades que tiene una persona sobre la cosa. ¿Bien? Recuerden entonces que el derecho real es un poder jurídico que recae sobre una cosa, que permite el ejercicio directo del derecho real sobre la cosa. Ahora, ese contenido positivo, por ejemplo, y en el derecho real de mayor extensión, como es el dominio, importa para su titular la facultad de uso, de goce y disposición jurídica y material en los límites establecidos por la ley. Es decir, lo que se llama el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. ¿Bien? También existe un contenido negativo, que es todo aquello que va limitando o recortando las facultades del titular. Como recién hemos visto, cuando vemos el concepto de dominio en el artículo 1941, dice que el titular tiene la facultad de usar, de gozar y disponer jurídica y materialmente de la cosa en los límites establecidos por la ley. Entonces acá ya tenemos una primera limitación. Si el dominio tiene esa limitación, por lo tanto esa limitación también se extiende a los otros derechos reales. Si el dominio es el de mayor contenido, por lo tanto, una limitación al dominio importa también una limitación a los otros derechos reales. ¿Bien? En este caso la limitación es de carácter normal o común. ¿Por qué? Porque es la que proviene de la ley, que tiene que ver con las restricciones al dominio que ya la han visto en la unidad sobre el derecho real de dominio. Por ejemplo, el camino de sirga, la obligación de hacer pasar, digamos, a personas que están realizando una edificación en el inmueble vecino y que nosotros tenemos la obligación de hacerlos pasar y obviamente de que ellos indemnizar el daño si es que lo provocan, por ejemplo, en el caso de las inmisiones y todas las limitaciones legales que pueden existir al dominio. ¿Bien? Ese entonces sería un contenido negativo, pero el límite normal del derecho. ¿Bien? Ahora después, por otra parte, y es lo que no importa acá, tenemos el límite negativo, pero del límite se trata de una limitación anormal o extraordinaria. ¿Bien? Que esto ya es lo que importa, y acá viene y ocupan el rol los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Por qué? Porque cuando se constituye un derecho real sobre cosa ajena, tenemos que la persona, por ejemplo, titular del dominio, se desprende de algunas de sus facultades y las otorga a otra persona. Por ejemplo, en el derecho real de dominio, si el titular de dominio tiene el derecho de usar, el derecho de gozar y el derecho de disponer jurídica y materialmente de la cosa, en caso de que constituya, por ejemplo, un usufructo a favor de otra persona, que es un derecho real sobre cosa ajena, el titular de dominio no es que desaparece, no es que se extingue, sino que lo que hace es desmembrar, es decir, desprenderse de facultades que le son propias como titular de dominio y se las otorga a otro sujeto que en este caso va a ser el usufructuario. En este caso, el titular de dominio se va a desprender de la facultad de uso y de la facultad de goce, que se van a desprender de su dominio y van a pasar a ser ejercidas por el titular de usufructo. Por eso acá se habla mucho también del dominio desmembrado. Si nosotros buscamos la palabra desmembrar, por ejemplo, en Google, nosotros tenemos que dice separar los elementos que conforman un todo. Como recién hice hincapié, si el poder jurídico son un conjunto de facultades que conforman un todo, desmembrar el dominio importa extirpar, digamos, elementos o facultades que son propias de ese dominio y otorgárselas a otro titular. ¿Bien? Por eso también se habla del principio de elasticidad, porque digamos que estas facultades
son elásticas porque el titular de dominio se desprende de ellas y la otorga otro titular, que en este caso sería el usufructuario, y que al momento de extinguirse ese derecho real sobre cosa ajena, o en este caso ese usufructo, esas facultades retornan de nuevo a su titular. ¿Bien? Es entonces el principio de elasticidad y por ello el concepto de dominio desmembrado, recordando que dentro de lo que son los dominios imperfectos tenemos el dominio irrevocable, el dominio fiduciario y el dominio desmembrado. El dominio desmembrado es aquel sobre el cual recae una carga o un gravamen real. ¿Qué es una carga o un gravamen real? Es un derecho real sobre cosa ajena visto desde el punto de vista del titular de dominio porque tiene que soportar su ejercicio. ¿Bien? Ahora bien, por ello, normalmente, como regla general, los derechos reales sobre cosas ajenas son temporarios, no son eternos ni son perpetuos. A modo de ejemplo, el usufructo, el uso y la habitación tienen como límite máximo la vida del titular de usufructo, del titular de uso o del titular de habitación. En el derecho real de superficie, por ejemplo, vamos a ver después que tiene también sus limitaciones temporales, según si sea para construir, para forestar o para plantar. Y por último, tenemos el derecho real de servidumbre, que se divide en derecho real de servidumbre, que puede ser personal o real. La real excepcionalmente es perpetua y la personal tiene también una duración temporal. Entonces, en síntesis, el derecho real de cosa ajena siempre se constituye porque hay un derecho real que puede ser dominio, que puede ser condominio, que puede ser propiedad horizontal, que puede ser un usufructo, que permite un desmembramiento de sus contenidos y otorgar, digamos, extirpar algunas de sus facultades y otorgársela a otra persona. ¿Bien? Entonces esa es la funcionalidad del derecho real sobre cosa ajena. Por ahí se notan errores de no poder entender la relación que puede existir entre el derecho real sobre cosa propia y el derecho real sobre cosa ajena. Tengamos en cuenta también que en algunos casos los derechos reales, no solamente el dominio o el titular de dominio es el único facultado a constituir derechos reales sobre cosa ajena, sino también los condóminos, sino también el titular de propiedad horizontal, el de conjunto inmobiliario. También los derechos reales sobre cosa ajena, algunos tienen derecho de constituir derechos reales sobre cosa ajena también, como por ejemplo el superficiario, como también el titular de usufructo. Ya el titular de uso y habitación ya no pueden por límite legal. Así que importante tener en cuenta esto, que no solamente existe el dominio desmembrado, sino que puede existir el condominio desmembrado, la propiedad horizontal desmembrada, la superficie desmembrada, el usufructo desmembrado, ¿bien? Siempre y cuando la ley lo permita, ¿bien? Entonces esta desmembración, en síntesis, ¿qué importa? Que se desprenda de lo que constituye el poder jurídico, un conjunto de facultades amplias, se desprendan algunas facultades y se la otorgue a otra persona. Y esto constituye un límite anormal o extraordinario de los derechos reales. ¿Por qué es anormal o extraordinario? Porque no es un límite que siempre está presente. ¿Bien? En cambio, los límites normales establecidos por ley son los límites que siempre van a limitar, digamos, o restringir todos los derechos reales de igual forma. Hay algunos todo derecho de dominio, por ejemplo, está limitado legalmente, por lo que establezca la ley, como por ejemplo las normas sobre restricción y límite al dominio. Sin embargo, no todo dominio va a tener una carga o un gravamen real. ¿Bien? Entonces, en síntesis, cada vez que se habla de carga o gravamen real, estamos hablando de derechos reales sobre cosa ajena. Cada vez que uno hable de derechos reales sobre cosa ajena, tiene que pensar que sobre un derecho está recayendo una carga o un gravamen real. ¿Bien? Y que esa carga o gravamen real es una denominación del derecho real sobre cosa ajena, pero visto desde el punto de vista de aquella persona que soporta su ejercicio. Bien, por eso se habla acá también del nudo propietario. Por eso acá no solamente hay relaciones con la cosa, sino también con otra persona, que es el llamado nudo propietario. Por eso acá en los derechos reales sobre cosa ajena aparecen los derechos y las obligaciones, ya sea del superficiario, del nudo propietario, ya sea del usufructuario y el nudo propietario. Bien, porque aparte de haber una relación directa con la cosa,
ya sea del titular de usufructo con la cosa, el titular de dominio con la cosa, el titular de propiedad horizontal con la cosa, o el titular de superficie sobre la cosa. Aparte, también hay una relación entre sujetos, digamos, pero en función de la cosa, porque uno es el titular del derecho real sobre cosa propia y el otro es el titular del derecho real sobre cosa ajena. Y por lo tanto, en esa relación que existe entre cada uno de los titulares con la cosa, ni uno ni el otro debe perturbar esa relación. ¿Bien? La cual se puede defender, obviamente, por medio de las acciones reales, que eso es un tema que yo más adelante les tengo que dar. Y aparte, si ese derecho real permite el ejercicio por medio de la posesión, se puede defender también por las acciones posesorias. Volviendo a lo de nudo propietario, ¿por qué se le llama nudo propietario? Porque es el titular del dominio desmembrado, o dicho de otra forma, es el titular de la propiedad desnuda, porque al desprenderse a veces de su uso y de su goce, al final entonces está cediendo la parte del dominio útil y solamente se queda con la nuda propiedad. Es decir, si el uso permite el aprovechamiento de la cosa o servirse de ella para los intereses de su titular, y el goce implica la percepción de los frutos que produzca esa cosa, ya sean frutos civiles, frutos naturales o frutos industriales, cuando uno constituye, por ejemplo, en este caso, un usufructo, se desprende de esas facultades y se la otorga a otra persona. Por lo tanto, uno queda como nudo propietario porque ya no puede usar ni gozar de la cosa, por más que sea el propietario, porque voluntariamente, o a veces por imposición de la ley, como por ejemplo en el derecho real de habitación del cónyuge supérstite o conviviente supérstite, uno tiene que ceder, digamos, o cede, u otorga esas facultades a otro sujeto, y entonces uno se queda con la propiedad desnuda o nuda propiedad. Bien. Otra cosa interesante que, por ejemplo, cuando uno observa las cédulas parcelarias de los inmuebles, existen tres columnas. En la primera van a estar los titulares de dominio, condominio. En la segunda van a estar asentados aquellos que tengan un derecho real sobre cosa ajena, por ejemplo, un usufructo. Y en la tercera columna van a estar asentados los derechos que graben, digamos, como una hipoteca, perdón, las cancelaciones, perdón, no, en la segunda columna van a estar los cargues, los gravames como un usufructo, una hipoteca, y en la tercera columna van a estar las cancelaciones de esos usufructo, de esas cargas o gravámenes reales sobre el inmueble. Todo, obviamente, para darle publicidad. Porque recuerden que en materia de derecho inmobiliario, la inscripción en el registro solamente a los fines de la publicidad, no de la constitución del derecho. Bien, entonces, por esta parte general y teniendo en cuenta todas estas características que tienen los derechos reales los derechos reales sobre cosa ajena, pasamos entonces ahora a ver cada uno de los derechos reales, que son la superficie, el usufructo, el uso y la habitación. Como dije, hoy vamos a ver solamente la superficie y el día de mañana, para que no se extienda tanto la exposición, vamos a ver el tema de el usufructo, el uso y la habitación. No sé si tienen alguna duda hasta ahora, me avisan, así si no pasamos directamente a la superficie.
Bueno, entonces seguimos con el derecho real de superficie, que uno de los derechos reales no es novedoso el derecho real de superficie porque ya existía. Al momento de la sanción del Código Civil de Vélez, allá por 1800, no puede ser, con la ley 340, en una de las notas del Código de Vélez decía que no se puede constituir, digamos, el derecho real de superficie, ni de enfiteusis, ni tampoco el de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque existía un arraigado, principio, que es el principio de accesión, que lo podemos ver plasmado en el artículo 1945, que básicamente responde al principio que dice, una persona que es propietaria del suelo, es propietaria del suelo, del cielo hasta el infierno. O sea, todo lo que componga el inmueble, lo que se introduzca en el inmueble, todo lo que se acceda físicamente al inmueble, corresponde a su propietario. Entonces, con esto tiene que ver el principio de accesión, que todo aquello que se incorpore al inmueble, digamos, por adhesión física, se presume que le corresponde o que es de propiedad del titular de dominio. Bien, que ese principio lo tenemos inserto en el artículo 1945 y que refiere a la extensión material del derecho real. Bien, que dice, el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo, con ella o son sus accesorios. Y ahí viene el principio. Dice, el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida de su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales. Y acá viene otra parte del principio que dice, todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes en un inmueble pertenecen a su dueño, excepto lo dispuesto respecto a los derechos de propiedad horizontal y superficie. Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble si no se prueba lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy propietario de un inmueble, ¿bien? Las plantaciones, las construcciones o las siembras que yo efectúe dentro de ese inmueble son obviamente mías porque yo soy el titular. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un tercero ajeno viene y construye sobre mi inmueble o yo utilizando materiales ajenos construyo en mi propio inmueble o cuando un tercero con materiales ajenos construye en un inmueble que es mío, o sea que es un inmueble ajeno para él? Todas esas controversias las resuelve el artículo 1962, ¿bien? Que para cada caso particular va a tener una respuesta. En síntesis, lo que yo quiero que retengan acá es que la extensión dominial, digamos, sobre un inmueble, no solamente se extiende al terreno, digamos, a la tierra, digamos, sino lo que se construya, se siembra o se planta en ella. Todo lo que se acceda físicamente a ese inmueble pertenece al propietario. Bien, pero esto como una presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Las dos excepciones que tiene son la propiedad horizontal y el derecho real de superficie. En el caso de la propiedad horizontal, porque como ya sabemos, tenemos un terreno en el cual se construye un edificio, ¿bien? Y el dueño del terreno no va a ser lo mismo que el del edificio. El terreno va a ser una parte común, necesariamente común, de la propiedad horizontal, mientras que, por ejemplo, sobre lo que tiene asentado encima, es decir, el edificio, está dividido jurídicamente en partes propias y en partes comunes. Además, no sé si se lo han dicho en la clase correspondiente, pero propiedad horizontal, ¿por qué se llama propiedad horizontal? Porque en este caso tiene en cuenta, digamos, este principio de que el dominio se extiende hacia el cielo y hasta el infierno. ¿Por qué? Porque acá la propiedad está limitada horizontalmente. ¿Bien? Uno cuando entra en un departamento no es que es dueño de lo que está encima de su departamento y debajo de su departamento, sino que es dueño de su departamento, es decir, está limitado horizontalmente la propiedad en este caso. Ahora, a su turno, el derecho real de superficie también constituye una excepción, digamos, a este tema de las construcciones, las siembras o la plantación. ¿Por qué? Porque en este caso el titular del derecho real, ya sea de dominio, de condominio o de propiedad horizontal, autorizan a que un tercero ajeno, distinto a ellos, pueda construir, sembrar o plantar sobre el inmueble y que eso plantado, construido o sembrado le pertenezca a esa persona que construyó, sembró o plantó. O sea, autoriza
o faculta al derecho real de superficie a construir, sembrar o plantar en terreno ajeno y hacer propio eso que se construyó, se sembró o se plantó. ¿Bien? Por lo tanto, va a haber una división, va a haber una suspensión, mejor dicho, del principio de accesión, que eso va a implicar una división jurídica del terreno, porque uno va a ser propietario del suelo y otro va a ser propietario de lo que se incorpore a ese suelo, ya sea por medio de una construcción, de una plantación o de una siembra. Bien, se va a dar el caso excepcional a lo que dije hace rato, es decir, no todo el que sea propietario de un inmueble va a ser dueño hasta el cielo y desde el cielo hasta el infierno, sino que, como dice el principio romano, sino que en este caso una persona va a ser propietaria del suelo y otra persona va a ser propietaria de las construcciones que tenga ese suelo. Así entonces, el artículo 21.14 define el derecho real de superficie como un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecido en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título las leyes especiales. Bien. De esta manera, entonces, en la superficie nace como un derecho puro o nace como un derecho sobre una cosa. Bien. Nace como derecho puro cuando, por ejemplo, el derecho real de superficie se constituye sobre un terreno baldío, o sea que no tiene ninguna construcción, ninguna siembra, ninguna plantación. Bien. Y de esa manera, entonces, el superficiario, como titular de este derecho real de superficie, que es sobre cosa ajena, tiene el derecho de construir, plantar o forestar ese inmueble. Bien. Otra forma también de constituir el derecho real de superficie es que se constituya sobre un terreno que ya tiene plantaciones, que ya tiene construcciones o que ya tiene una forestación. Y en este caso el derecho real se va a constituir igualmente, pero en este caso el titular de dominio no solamente se va a desprender de la facultad de construir, de la facultad de forestar o de la facultad de plantar en ese inmueble, sino que lo ya hecho por él lo va a adquirir el superficiario. Estas son las dos modalidades en las cuales se puede constituir el derecho real de superficie. Ahora, cuando no existe plantación, forestación o construcción, se dirá legalmente que no existe propiedad superficiaria. Cuando haya una construcción, una siembra, una plantación, en ese caso entonces va a existir una propiedad superficiaria. Y el derecho de uso, goce y disposición jurídica y material del titular de superficie va a recaer sobre eso construido, eso plantado o eso forestado. Igualmente sobre su derecho, aunque su derecho encima es totalmente transmisible, lo puede enajenar, puede constituir derechos reales, derechos personales, etc. ¿Bien? Entonces esa sería la idea general del derecho real de superficie. Ahora, ¿cuáles son sus características? Es un derecho real autónomo, es un derecho real mixto, porque como dije hace rato, el derecho real de superficie, si no existe propiedad superficiaria, es un derecho real sobre cosa ajena, es decir, faculta a una persona a poder construir, sembrar o plantar en terreno ajeno, sino también es un derecho real sobre cosa propia cuando existe propiedad superficiaria, es decir, cuando ya se construyó, plantó, forestó. Es un derecho real que se ejerce por la posesión, es decir, que el titular cuenta no solamente con las acciones reales, sino también con las acciones posesorias, por lo tanto tiene un contacto físico o material con el inmueble, es decir, el contenido del derecho real se exterioriza mediante el ejercicio de la posesión. También es un derecho principal, es decir, no es un derecho que depende de otro derecho, como es el caso de los derechos reales de garantía, y aparte es un derecho real registrable. ¿Por qué? Porque encima, y otro carácter anexo, digamos, también de este derecho real registrable, es que es un derecho real inmobiliario, que solamente puede recaer sobre inmuebles y no sobre cosas muebles. Es la misma característica que tiene el derecho real de servidumbre. Modalidades, que eso es lo que pide el programa, dice entonces que este derecho real, como recién hemos podido leer, puede ser para construir, para forestar o para plantar. Y asimismo se puede constituir sobre el rasante del terreno, sobre el vuelo del terreno o sobre el subsuelo de ese terreno. ¿Bien? No necesariamente es
encima del terreno, sino que puede ser en la parte del subsuelo. También otro tipo de modalidad, y que ya lo vimos en la definición, es que el derecho real se puede constituir ya con propiedad superficiaria o sin propiedad superficiaria. ¿Bien? Es decir, que si una persona que ya tiene un inmueble, un terreno, que ya tiene una casa construida y desea constituir un derecho real de superficie, en este caso, el suelo, el dueño del suelo va a ser el titular de dominio y de la casa construida va a ser el titular de superficie. Es decir, no es obstáculo a la constitución del derecho real de superficie de que ya existe una plantación, una forestación o una construcción, puesto que en ese caso el superficiario va a adquirir esa construcción, plantación o forestación. En cuanto a los plazos, como hace rato dije, los derechos reales de garantía, perdón, los derechos reales sobre cosa ajena tienen plazos, son temporarios, digamos. Es más, la definición del derecho real de superficie dice que es temporario. En primer lugar, porque el dominio nunca puede estar desmembrado de forma perpetua, porque ya habría una desvirtuación, digamos, del derecho. Y en segundo lugar, porque el principio de accesión no puede derogarse de manera perpetua, sino que solamente de forma temporaria. Es decir, que cuando se extingue, y luego lo vamos a ver, cuando se extingue el derecho real de superficie, se extingue, digamos, esa división jurídica entre que uno es el propietario de lo construido, forestado, plantado, y otro es el propietario del suelo. Porque cuando se extinga el derecho real de superficie, esa división también se va a extinguir y el dueño del terreno va a pasar a ser el dueño de lo construido, plantado o forestado. En cuanto a los plazos, tenemos que los plazos máximos que estipula la ley es que se puede estipular como mucho 50 años para la plantación o la forestación y como mucho 70 años para la construcción. Se puede pactar un plazo menor, es más, no existen plazos mínimos, digamos. Se pretendió en algún momento establecer un plazo mínimo para poder llevar adelante esas construcciones o forestaciones. Directamente lo único que hicieron es estipular el plazo máximo, el cual puede ser prorrogable, pero siempre y cuando no pase el plazo máximo. O sea, yo puedo estipular 30 años la existencia de un derecho real de superficie y puedo extenderlo 20 años más y puedo extenderlo 20 años más, siempre y cuando no supere los 70 años como plazo máximo. Ahora, ¿quiénes son los legitimados? ¿Quiénes son aquellas personas que pueden constituir este derecho real de superficie? Como hace rato dijimos, el derecho real de superficie es un derecho real sobre cosa ajena. Por lo tanto, importa un desmembramiento de algún derecho real que autorice a desmembrar sus facultades, digamos, y otorgarlas a otra persona. En este caso, la ley autoriza a que puedan constituir derechos reales de superficie tanto el titular de dominio, no hay ningún problema, el titular de condominio, y en este caso, obviamente, la superficie no puede ser constituida por un condómino sobre su parte indivisa, sino que necesita sí o sí el consentimiento unánime de todos los condóminos que se pongan de acuerdo para constituir, digamos, este derecho real. También los titulares de propiedad horizontal, pero en este caso se va a necesitar también la unanimidad de todos los consorcistas, todos los copropietarios y también seguramente una modificación del reglamento de propiedad horizontal. No menciona el conjunto inmobiliario, pero a ver, si se puede hacer en una propiedad horizontal, que es un edificio, con más razón se va a poder realizar en un conjunto inmobiliario. Más teniendo en cuenta que el conjunto inmobiliario son inmuebles, digamos, que se encuentran unidos, digamos, en una gran porción de terreno, y que cada uno tiene sus partes privativas y sus partes comunes, lo mismo que una propiedad horizontal, nada más que conforman, por ejemplo, un barrio privado. Seguramente se puede constituir un derecho real de superficie allí. Con respecto a las formas de adquirir el derecho real de superficie, normalmente se puede hacer por adquisiciones derivadas, es decir, de una transmisión. De esta forma, se puede adquirir el derecho real de superficie por medio de contratos, ya sea oneroso, ya sea gratuito. Y en este caso de los contratos, como bien sabemos, se trata de una adquisición derivada por actos entre vivos de derechos reales que se ejercen por la posesión y por lo tanto requiere la concurrencia de título y modo, que lo vimos en el artículo 1892. Como se trata de un derecho real inmobiliario, no debemos olvidar tampoco el artículo 1017, inciso A, que refiere a que sí o sí para la constitución, modificación o extinción de los derechos reales de derechos sobre inmuebles, se requiere sí o sí la escritura pública. Por lo tanto,
el título suficiente en este caso para poder constituir un derecho real de superficie es la escritura pública. Después, el modo va a ser obviamente la tradición y la inscripción registral para su publicidad. Bueno, como dije, puede ser por contrato oneroso o contrato gratuito. A su vez también, una vez constituida la superficie, el titular de este derecho real de superficie, es decir, el superficiario, puede a su vez transmitir, digamos, su carácter de superficiario a otra persona. Es decir, el derecho real de superficie es transmisible por actos entre vivos. No solamente también por actos entre vivos, sino también por mortis causa, es decir, mediante un legado o mediante una sucesión mortis causa. Bien. En este caso se encuentra censurada la prescripción adquisitiva larga, es decir, no se puede adquirir por usucapión larga, es decir, la de 20 años, el derecho real de superficie. No obstante ello, para sanear algunos vicios que pueda tener el título, el justo título, perdón, se admite la adquisición por usucapión breve. Recordando lo que era el justo título, es aquel título en el cual una de sus partes otorgantes, ya sea quien constituye el derecho real o ya sea quien lo recibe, o no es capaz o no está legitimado el efecto. ¿Bien? En este caso, entonces, se puede sanear el título con la prescripción breve, es decir, la posesión más la buena fe, más el justo título y los 10 años, porque es un inmueble. Después, entonces, como bien mencioné hace rato, el derecho real sobre cosa ajena importa no solamente una relación con la cosa misma, una relación directa, eso sí, directa, con la cosa, sino también una relación con otra persona. En el caso del nudo propietario, va a ser la relación con el superficiario, en el caso del superficiario va a ser con el nudo propietario. Por eso en estos derechos reales sobre cosa ajena se regula respecto de las facultades que tiene uno u otro titular. ¿Bien? En este caso de las facultades del superficiario, este superficiario puede constituir derechos reales de garantía sobre su propiedad superficiaria, o también sobre su derecho de forestar, construir o plantar. Y en este último caso tendríamos un supuesto del artículo 1883 sobre bienes que son objeto de los derechos reales. Si bien las cosas son el objeto normal de los derechos reales, también lo pueden ser los derechos. Y en el caso de, por ejemplo, de hipotecar el derecho real de superficie sin propiedad superficiaria, se estaría hipotecando ni más ni menos solamente que el derecho. Bien. Si bien el artículo que refiere a las facultades del superficiario, que es el artículo 2120, no menciona que el superficiario tiene la facultad de constituir usufructo, uso y habitación, esta facultad sí se desprende y se puede observar cuando nosotros leamos el artículo 2131, que es referido al usufructo, que dice que solo están legitimados para constituir usufructo el dueño, el titular de un derecho real de propiedad horizontal, el superficiario y los comuneros del objeto sobre el que pueda recaer. Es decir, que si bien el artículo 2120, que refiere a las facultades del superficiario, no menciona que el superficiario pueda constituir derechos reales de usufructo, uso y habitación, y sí dice que puede constituir derechos reales de garantía, se desprende de la lectura de los legitimados para constituir usufructo, que dice que el usufructo lo puede constituir el superficiario y que aparte las reglamentaciones sobre el uso y la habitación que remitan a lo dicho en el usufructo no censura tampoco esta posibilidad, por lo tanto el titular de superficie puede constituir derechos reales sobre cosa ajena, es decir, de disfrute, de disfrute que son el usufructo, el uso y la habitación, o los de garantía que son la hipoteca y la anticresis. La prenda no, porque la prenda sobre derecho, sobre cosas muebles. Después el propietario conserva, como ya sabemos, la facultad de su nuda propiedad, es decir, de su dominio desmembrado, que en este caso puede ejercitar, digamos, una disposición material y jurídica sobre ese derecho, siempre y cuando no perjudique al superficiario. ¿Qué quiere decir esto? Y también aplica para todos los derechos reales en general, derechos reales sobre cosas ajenas en general. Que el nodo propietario no necesariamente debe quedar como titular del derecho mientras subsista o exista esta carga o gravamen real, sino que él también lo puede enajenar. Bien. Es decir,
si yo constituyo un derecho real de usufructo sobre otra persona y sobre un inmueble, yo me despojo del uso y goce, pero conservo la facultad de disposición jurídica y material de la cosa. ¿Bien? Siempre y cuando yo no perturbe o moleste al usufructuario, o al superficiario, o al titular de habitación. Sin embargo, puede ser que a los 2 años yo tenga la necesidad de vender ese inmueble, y tranquilamente lo puedo vender, pero tengo que, obviamente, avisarle al comprador de que existe una carga, un gravamen real, que normalmente va a estar inscrito en la cédula parcelaria y él se va a enterar por ahí también. Pero, como les digo, no, la existencia de este usufructo o de una carga, un gravamen real sobre un inmueble u otra cosa que puede ser mueble, no implica una limitación en el sentido de que el nudo propietario no puede enajenar la cosa. Lo puede hacer, pero el nuevo propietario o nuevo nudo propietario tiene que saber que existe una carga, un gravamen real y que no la puede perturbar, y que encima la limitación y la existencia, digamos, de esa carga o gravamen real, o hasta cuándo va a existir, está determinada en el título. Bien. Entonces, el superficiario conserva la facultad de disponer jurídica y materialmente de la cosa. Ahora bien, con respecto a la extinción del derecho real de superficie, algo ya había adelantado. El artículo 21-24 dice: el derecho de construir, plantar o forestar se extingue, punto 1, por renuncia expresa, punto 2, por vencimiento del plazo, punto 3, cumplimiento de una condición resolutoria, punto 4, por consolidación, y punto 5, por el no uso durante 10 años, para el derecho de construir, y de 5, para el derecho de plantar o forestar. Nosotros sabemos que en el artículo 1907, aparte, tenemos los modos de extinguir generales de los derechos reales, que son la destrucción, el abandono y la consolidación. Acá en este artículo 21-24 no están mencionados porque obviamente son modos específicos de extinción del derecho real de superficie, aunque sí menciona la consolidación. Pero es redundante, digamos, porque ya la mencioné en el artículo 1907. Obviamente que la destrucción de la cosa hace extinguir el derecho real de superficie como regla, como excepción en este caso. ¿Por qué? Porque existe una regla que dice que en caso de que no se haya pactado, la destrucción de la cosa no extingue, digamos, el derecho del real de superficie. ¿Por qué? Porque puede reconstruir, digamos, o replantar o reforestar dentro de un plazo, y entonces el derecho real de superficie va a poder sobrevivir. Dice el artículo 21-22, la propiedad superficiaria no se extingue, excepto pacto en contrario, por la destrucción de lo construido, plantado o forestado, si el superficiario construye nuevamente dentro del plazo de 6 años, que se reduce a 3 para plantar o forestar. O sea, la destrucción en este caso, en principio no afectaría al derecho real de superficie, siempre y cuando el titular de superficie vuelva a construir o vuelva a plantar o forestar. Ahora, si existe el pacto en contrario de que la destrucción sí lo extingue, bueno, listo, se extingue directamente. Con respecto a la renuncia expresa, como se trata de un derecho real inmobiliario, y como ya vemos, el 1017, inciso A, necesariamente esa renuncia expresa debe ser efectuada mediante escritura pública. Si no, obviamente no va a tener efecto, y después se inscribirá en el registro de inmuebles. Por vencimiento del plazo, como ya hemos visto, se puede pactar en el título el vencimiento del plazo. Si no, los plazos máximos son de 70 para la construcción y 50 para la plantación o forestación. Cumplimiento de una condición resolutoria por consolidación. Por ejemplo, yo supongamos que soy hijo único y mi papá tiene 3 inmuebles, y sobre uno de ellos él me constituye a mi favor una superficie. Supongamos que existiendo la superficie él fallece, yo voy a devenir como propietario de los 3 inmuebles, por lo tanto la superficie se va a extinguir. Porque no pueden existir derechos reales. No puedo ser titular yo de derechos reales sobre cosas ajenas si ya soy titular sobre cosa propia. Bien, como regla general. Y por el no uso durante 10 años para el derecho a construir, y de 5 para el derecho a plantar o forestar. Este derecho de no uso, me olvidé de remarcarlo hace rato, es un modo de extinguir genérico a todos los derechos reales de uso y goce. No utilizar, digamos,
las facultades o el contenido que otorga el derecho real de cosa ajena de uso y goce, faculta, digamos, su propietario, o al que otorgó, digamos, el derecho real, a poder declararlo como extinto en el caso de que la persona a la cual se le atribuyó ese contenido o se desmembró a su favor ese derecho, no hace uso de ese derecho real sobre cosa ajena. Entonces, en este caso, si yo constituyo un derecho real de superficie y veo que el superficiario no construye, no planta, si no construye dentro de los 10 años, yo como propietario puedo solicitar la extinción de la superficie. O si no planta o foresta dentro de los 5 años, yo puedo pedir entonces la extinción de ese derecho real de superficie. Ahora bien, efectos de la extinción. Dice el artículo 2125 que al momento de la extinción del derecho de superficie por cumplimiento del plazo convencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario. ¿Bien? Normalmente cuando se constituye el derecho real de superficie, lo que va a estar especificado en el título y después en la cédula parcelaria es la duración de este derecho real de superficie. Por lo tanto, vamos a estar atentos a la fecha, a dicho plazo, y por lo tanto de ahí vamos a tener en cuenta la fecha en la cual se va a extinguir. Cuando se extinga, vuelve a su vigencia el principio de accesión, es decir, que el dueño del suelo es dueño de las cosas incorporadas físicamente a él. Se suspende, digamos, el principio de accesión cuando se constituye la superficie, porque en este caso el dueño del suelo no va a ser el dueño de las cosas incorporadas físicamente al inmueble, sino que el dueño de eso va a ser el superficiario, y eso es lo que va a conformar su propiedad superficiaria. ¿Bien? Cuando se extingue el derecho real de superficie, se extingue esa división jurídica y por lo tanto, lo que el superficiario haya construido, plantado o forestado pasa a ser propiedad directamente del titular del suelo. ¿Bien? Y aparte, como efecto también, se extinguen todos los derechos reales y personales constituidos sobre la propiedad superficiaria. ¿Por qué se extinguen? Y bueno, porque el derecho real de superficie, en primer lugar, se sabe que es temporario. En segundo lugar, quien haya constituido a su favor un derecho personal o real sobre esa propiedad superficiaria se tuvo que asesorar y saber mediante el estudio de títulos que ese derecho de superficie tiene un límite y que en ese momento que se extinga también se va a extinguir ese derecho real o ese derecho personal. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, el derecho real de superficie se extingue antes del plazo convencional o legal? Es decir, por ejemplo, lo pactamos 40 años y resulta que a los 20 años yo renuncio a la existencia de ese derecho de superficie como superficiario. ¿Qué va a pasar con los derechos personales y los derechos reales que se han constituido y que han confiado que mi derecho de superficie va a durar 40 años? Entonces esa solución viene de la mano del artículo 2125 en el segundo párrafo, que especifica ahí, dice, si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan grabando separadamente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinción, hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie. Subsisten también los derechos personales durante el tiempo establecido. Por ejemplo, existe la posibilidad de que el superficiario constituya una propiedad horizontal, es decir, que sobre el terreno levante un edificio y lo afecta a propiedad horizontal. Como el ejemplo de recién, si yo pacté la existencia de ese derecho de superficie durante 40 años y resulta que a los 20 yo renuncio e hice el edificio, lo afecté a propiedad horizontal, ¿qué va a pasar con todos esos titulares o consorcistas, digamos, de las unidades funcionales? ¿Se le va a extinguir el derecho? ¿No se le va a extinguir? ¿Qué puede hacer el propietario? Ahora el nuevo propietario ya sería el propietario de todo el edificio, supuestamente. Los podría excluir, los podría sacar del lugar, puede hacer una acción reivindicatoria. Pero por esta especificación de la ley, que salvaguarda, digamos, los derechos, en este caso de los consorcistas o de los que están ocupando el edificio, dice que no, que en realidad el derecho de superficie va a subsistir, por más que se extinga por otra causal que no sea el plazo convencional o legal, va a subsistir y por lo tanto los derechos reales y los derechos personales constituidos por el superficiario van a subsistir hasta el plazo legal. Es decir, si yo siendo consorcista, yo confío de que el superficiario lo iba a mantener durante 40 años y resulta que renuncia a los 20 y el propietario me quiere echar, o sea, el nuevo propietario del terreno, que ahora es propietario del edificio también, no lo va a poder hacer porque el plazo
legal o convencional era de 40 años. Ahora bien, una vez extinguida la superficie, como vemos, lo construido, plantado o forestado por el superficiario se incorpora al patrimonio del propietario del suelo. Por eso la ley entonces habilita, digamos, como posibilidad a que el superficiario pueda recibir una indemnización por esta nueva vigencia del principio de adquisición. A ver, nosotros imaginemos, por ejemplo, de que se constituye un derecho de superficie oneroso y que encima el terreno no tenía construcciones y que el superficiario, además de pagar el canon, digamos, mensualmente por esa superficie onerosa, construye y mejora el valor del inmueble. Después, cuando se extingue ese derecho de superficie, resulta que el propietario de tener un terreno que valía 2 millones de pesos, supongamos, ahora vale 15 millones. ¿Por qué? Porque el superficiario, con las construcciones y mejoras que hizo, aumentó, obviamente, el valor del inmueble. En este caso, entonces, legalmente se prevé la posibilidad de que el superficiario, ante ese mejoramiento del valor que otorgó al inmueble, reciba de parte del propietario, que ahora va a ser propietario no solo del terreno, sino también de las construcciones, una indemnización por esa mejora, porque el superficiario, de haber construido, embellecido y mejorado su inmueble, al final después se va a terminar yendo sin nada, porque lo construido por él termina siendo propiedad del propietario del terreno. Por lo tanto, entonces el artículo 21-26 autoriza, digamos, una indemnización que le otorgue el propietario al superficiario. Y bien, básicamente y en reglas generales esa sería la explicación de lo que es el derecho real de superficie. Es un derecho real que de mi punto de vista a mí me gustó mucho cuando lo estudié, porque es un derecho real poco común, digamos, o distinta naturaleza de los otros, porque normalmente los derechos reales sobre cosas ajenas constituyen un desmembramiento, como recién dije, de facultades, donde se le otorga la posibilidad a otro de usar y gozar de la cosa tal como está, porque después cuando vamos a ver en el usufructo, esa facultad de uso y goce la tiene, pero sin alterar la sustancia. Es decir, puede usar y gozar de la cosa tal como está. En cambio, en el derecho real de superficie, la extensión del contenido del derecho es mucho más que la del usufructo, y también los otros derechos reales sobre cosas ajenas de uso y goce. Es más, autoriza, digamos, a que el propietario construya, plante o foreste y encima se haga propietario de lo construido, plantado o forestado. Y que sobre esa cosa puede usar, puede gozar, disponer material y jurídicamente, mientras dure el derecho real de superficie. Y además importa una división jurídica entre lo que es la propiedad del suelo y la propiedad de lo construido, plantado y forestado. Entonces era un derecho real bastante interesante. No es un derecho real novedoso, como les había comentado, porque ya existía lo que se llama el derecho real de superficie forestal, es decir, que estaba autorizada para forestar terrenos y además no estaba habilitado para terrenos urbanos o inmuebles urbanos, sino para inmuebles rurales. Hoy entonces, digamos, con el Código Civil y Comercial, el derecho real de superficie ha recibido una innovación, una extensión, digamos, de su contenido, porque ya no solo puede tener por objeto inmuebles rurales, sino también inmuebles urbanos, y aparte también no solamente es para forestar, sino también para construir y para plantar. Obviamente que la utilidad económica del derecho real de superficie es bastante buena, pero por la ignorancia, digamos, de la gente común, no se ve mucho derecho real de superficie. A ver, por ejemplo, si yo no tengo mucho dinero para comprar un inmueble, supongamos, un terreno, digamos, para ser titular de dominio, puedo sí quizás comprar unos derechos reales de superficie y que el inmueble, bueno, si no quiero dejar nada para mis herederos, supongamos, y lo compro teniendo 30 años y pacto, digamos, el derecho real de superficie por 70 años, obviamente no voy a vivir 100 años. Pero en este caso, obviamente, el derecho real de superficie me sale de mucho menos valor que lo que sería un derecho real de dominio. Y aparte me permite construir, me permite forestar, o me permite plantar, digamos, durante todo ese tiempo y hacer mío lo construido, plantado o forestado. Es decir, es una propiedad que va a estar destinada después a volver a su propietario. Y un montón de ejemplos más, digamos. O sea, la utilidad del derecho real de superficie no es explotada por la misma ignorancia, como yo digo, pero además sirve mucho para aquellas personas que tienen inmuebles improductivos. Si yo tengo 10 inmuebles y solamente vivo y habito uno solo, digamos, y el otro
9 son terrenos vacíos, baldíos, digamos, por medio del derecho real de superficie, puedo, digamos, explotarlos económicamente, otorgando, digamos, esta facultad de plantar, forestar o construir, y que el superficiario haga suyo lo plantado, forestado y construido, y bueno, que en algún momento volverá a mi propiedad, pero hasta eso él puede ir explotándolo económicamente. Bueno, no sé si queda alguna duda o alguna pregunta sobre el tema este del derecho real de superficie, si no, ya terminamos, y mañana quedaría por dar el derecho real de usufructo, el de uso y el de habitación. Porque darlos todos juntos ahora, el derecho real sobre cosas ajenas, superficie, usufructo, uso y habitación, iba a ser llenar de mucho contenido, digamos, esta parte, y además no me iba a alcanzar todo el tiempo para dar, digamos, todo lo que hay que dar o las características de cada uno de los derechos reales. Así que bueno. Bueno, espero que les haya servido entonces, y detenemos entonces la grabación.